El torneo final daría su inicio y para comenzar el emperador reconstruiría la arena de combate para luego ponerse encima de esta diciendo que pasen los guerreros que quieran. En lo que Twilight le daría poder pero con la condición de último recurso si está en verdadero problema. El emperador viendo a todos los guerreros del mundo 32 y del mundo 10 y le preguntaría a Twilight si esos dos volverían. Pero esta le diría que no. Ellos lucharán eternamente y mientras más incrementen su poder más acabarán con todo lo que existe. El emperador diciendo que ahora todo se está completando para que su final comience y que nazca un nuevo mundo. Siendo que los únicos que pasarán serán a la final serán los guerreros que lo logren derrotar. Serán los que pasen. Y ya que el mundo 10 tiene tantos guerreros puede. Y levantando un dedo diría que solo pueden pasar de a uno. En lo que los guerreros del mundo 10 pensarían en cómo pasar. Siendo que Vegeta afliría que pase primero Zenbeu y que absorba definitivamente a los más débiles de forma definitiva. Siendo que Zenbeu absorbería a la mayoría de guerreros que él creía que podía ganarles fácilmente. Para luego ir a la arena de combate de un salto diciendo que lo derrotaría fácilmente. En lo que el emperador mirándolo fijamente se cruzaría de brazos diciendo que lo ataquen con todo lo que tienen. En lo que Zenbeu lanzándose con a gran velocidad trataría de golpear a emperador. Pero se toparía con una barrera difícil de romper, siendo que lo atacaría con una ráfaga de ki que terminarían en nada. El emperador habría liberado un pulso de ki que les haría estallar a cada ataque de Zenbeu, para que luego aparezca frente de él y le conecte un poderoso puñetazo que le haría estallar la cabeza de Zenbeu, para que luego con una bala de aire se impactará en el estómago de Buu, haciendo estallar y soltando a todos los guerreros recientemente absorbidos por Buu. En lo que acto siguiente moviera su dedo hacia arriba creando una explosión acabando con todos y haciendo que estos reaparezcan en la arena de combate. Y mirando al mundo 10 diría que pase el siguiente la triple fusión pensaría en ir para derrotarlo y que todos puedan pelear pero Vegeta le diría que no que es mejor que pasen las otras dos fusiones. Estas fusiones decidirán ir por lo justo y hacer una nueva fusión para asegurar la victoria ya que está seguro de que separados no tendrían oportunidad. Pero eso no era lo que querían diciendo que una fusión de ellos era más que suficiente para derrotar a cualquiera guerrero. La mezcla de poder del Mystic y el Omnigod les daba un poder que superaba a cualquier ser ancestral. Siendo que Gohan diría que mejor van a casi el final. La cosa quedaría entre Vegeta y la nueva fusión Gohan y Goku Zen. Pero Goku Zen diría que él pasará para que puedan ver a qué nivel estaría con exactitud, pero que lo dará todo en un inicio. Saltando a la arena de combate pasaría rápidamente al Ultra Mega Instinto, para luego crear una explosión de ki de Akai que comenzaría a destruirlo todo. Y con un gran impulso trataría de golpear al emperador. Pero este último tomándolo de la cabeza lo estallaría con gran fuerza contra el suelo diciendo que de verdad eran débiles. Dejando a Goku inconsciente. Todos verían cómo Goku fue derrotado aunque se asombraría de cómo la arena de combate no fue destruida pensando en lo resistente del material que está hecho. Siendo que para sorpresa de todos, Goku desaparecería para luego aparecer al lado del emperador, conectando una potente patada en el rostro. Esto no lo movería ni un centímetro, siendo que Goku le lanzaría una pequeña esfera de ki que el emperador no se molestaría en esquivar. Pero sería un grave error. Esta esfera se convertiría en cientos de cadenas que atraparía al emperador sin que éste pueda hacer nada. Siendo que Goku le diría que ese ataque es buena contra dioses. Y lo mejor es que van perdiendo su energía. En lo que una columna de luz aparecería en el emperador absorbiéndole toda la energía. Siendo que los guerreros de otros torneos dirían que ellos quieren pelear también ya que parece que el emperador está perdiendo. Pero de pronto la columna desaparecería. Y con un pulso de poder el emperador rompería las cadenas logrando liberarse. Esto sorprendería a Goku, en lo que el emperador le diría que esa fue una buena técnica y lo hizo preocupar por un segundo. Pero que gracias a que puede cambiar el estado de su energía pudo liberarse. Aunque la técnica es demasiado buena para pelear contra seres muy poderosos y arrogantes. Aunque por respeto a su técnica le demostrará su poder. Y con una aura temible de poder bruto Goku se asombraría. Para luego sentir un golpe en la nuca. Un pequeño golpe que lo haría desmayarse. Quedando Goku como eliminado para la ronda final. El emperador diría que es mejor que pase los siguientes, siendo que el mundo 10 se encontraban en duda. La técnica de Goku fue perfecta pero para alguien que cambia de energía no sirvió, en lo que Vegeta, Super Gohan, Prokuta y Vegapunk. Vegeta diría que como no es una fusión podría pasar el primero y ver qué tan fuerte es realidad pero Super Gohan le diría que no que es mejor que entrene más.
Por ahora es pura suerte el aumento que tuvo por el momento. Esto le molestaría a Vegeta y a punto de ir igual. Procuta le diría a Vegeta que ya todos pelearon, y aunque no quiere ir en realidad por el momento ya que podría perder el control. Le diría que al parecer tiene grandes habilidades y quiere entrenar con él. Y Super Gohan aún no peleó. Aunque es su carta de triunfo contra la fusión, quería que él peleara para que estén seguros de su nivel. Siendo que Vegeta a regañadientes diría que está bien. Para luego de un salto pasar a la arena de combate. Diciendo que ahora sí es su turno. El emperador al verlo podía ver un potencial extraordinario y un poder que va más allá de lo que puede demostrar, y con una sonrisa le diría que al fin un buen oponente. Siendo que Super Gohan diría que a diferencia de los otros que le encantan las peleas, a él en realidad no le gusta mucho. Pero que siempre pido demostrarse el mejor y hoy no será la excepción. Cargando su poder base al máximo se abalanzaría contra el emperador. Quien cruzado de brazos incrementaría su poder creando una pequeña barrera de ki sobre su cuerpo para que cuando Super Gohan lo golpee no le afecte. Siendo esto precisamente lo que pasaría. Cada golpe y patada de Super Gohan no movería ni un milímetro al emperador. Hasta que cargando un poderoso Amehama, Super Gohan pasaría al estado de infinito y lanzaría su ataque con todo su poder. Pero este ataque sería partido por el emperador. Sin afectarle tanto, diciendo que ese ataque pareció solo una pequeña brisa. En lo que Super Gohan pasaría al Mystic 1. Y apareciendo detrás del emperador lanzando un Masenko a quemarropa. Pero este ataque solo levantaría polvo. Y en un golpe de poder Gohan pasaría al Mystic 2 y apareciendo frente del emperador lanzaría un poderoso golpe. Un puñetazo tan potente que retumbaría por toda la arena de combate. Pero Super Gohan vería que nuevamente el emperador no se inmutaría ni un poco. Este último diría que demostró un gran potencial, en lo que Gohan le diría que a diferencia de Goku él no pudo ni hacerlo mover. Pero el emperador le diría que si no usa todo su poder no se moverá. Él no muestra respeto al contenerse, así que no se moverá para demostrar a su arrogancia que no puede hacer nada contra él. Pero Gohan le diría que a diferencia de muchas transformaciones, las Mystic tienen que llevarse a poco, que podría ser peligroso pasar de un estado a otro. Y que si pierde el control podría perder la vida. Pero ya está listo para pasar al siguiente nivel. Cargando su poder con un gran temblor y de una manera inédita pasaría al Mystic 3. Y mirando al emperador le diría que es hora de pelear. Volando a gran velocidad trataría de golpear al emperador, pero este último esquivarla cada golpe pero no acertaba ni uno. El emperador lograría esquivar cada uno de los golpes pero se mantenía con los brazos cruzados. En lo que Super Gohan trataría de dar una patada giratoria baja. Pero el emperador lo esquivaría de un salto para luego conectar una potente patada a Super Gohan. Pero este último lograría esquivarlo, apareciendo al lado del emperador conectando en el rostro de este un golpe cargado de ki. Un golpe tan potente que multiplica su poder de ataque por un K instante. Mandando a volar al emperador, diciendo que pudo conectarle el ataque más poderoso que pudo dar. Pero el emperador aparecería al lado de él. Gohan se asustaría ya que veía a un emperador tirado en el suelo y a otro parado. En lo que el emperador le diría que hizo un buen espectáculo. Pero no podrá vencerlo con ese poder. Lo único que hizo fue pelear con un clon de él. Esperando quebrar el poco espíritu de lucha de Gohan. Pero de forma contraria lo entusiasmaría. Gohan le diría que eso es una buena noticia ya que puede usar todo su poder. Cargando su poder al máximo gritaría que ahora sí peleará con todo su poder. Y con un estallido de luz Gohan pasaría al Mystic 4. El emperador con una sonrisa en pose de pelea le diría si de verdad está listo. En lo que Gohan le diría que no se arrepienta si lo derrota. Y no puede luchar más. Pero con una sonrisa el emperador le diría que él es el luchador más poderoso de los mensajeros y que se convertiría en el guardián de la nueva existencia. Y como si este torneo no dejó de sorprender a todos con el poder de cada ser que aparecía. Estos dos guerreros chocarían sus antebrazos con tanta fuerza y velocidad que haría temblar a todos. Para luego con un gran intercambio de golpes, estos dos se moverían por toda la arena de combate. Ninguno parecía ceder y Super Gohan demostraba estar a un nivel anhelado por todos. Para que luego vea cómo el emperador saltaría durante un intercambio de golpes. Pero dejando un clon de ki que Gohan golpearía sin querer. Creando una gran explosión, y de esta saldrían cadenas que lo atraparían. Este último le diría al emperador que aún no demostró todo su poder y tratando de liberar su poder para romper las cadenas. Un terrible dolor lo invadiría. Siendo que el emperador le diría que a diferencia de las cadenas divinas de Goku, estas son cadenas negativas. Si trata de liberar su poder le causaría un enorme dolor mientras le desintegra su poder. En lo que Gohan con una sonrisa
Liberaría rayos de poder rompiendo las cadenas, diciendo que al parecer es muy débil para él ahora. Y levantándose le preguntaría si cree su puede vencerlo. Pero el emperador le diría que al parecer no. Está aprobado para las finales. Siendo que Gohan perdería su transformación cayéndose totalmente agotado. En lo que el emperador le daría que por pura suerte pudo pasar, ya que si se llegaba a transformar en vez de lanzar un ataque lo hubiera derrotado, ya que su transformación fue más que nada por presumir su potencial, ya que no duraría nada. Para luego mostrar en su mano un poder puro y divino, y tocando a Gohan lo recuperaría y dejándolo como nuevo. Siendo que Gohan pasaría a las finales y yendo a sus gradas nuevamente. Para que luego aparezca frente a el emperador el poderoso guerrero Brokuta. Este guerrero con gran arrogancia diría que ahora es su turno, y que esto será divertido ya que no lo tiene que derrotar, solo demostrarle que él sí puede luchar. Pero el emperador le diría que en cada caso tiene un objetivo diferente para cada contrincante. El primer guerrero Majin era la dependencia y la magia y demostró no ser digno. El segundo guerrero Goku era el poder ser Dios. El tercer guerrero Gohan era el espíritu de lucha. Mientras que aquí es el autocontrol. Así que espera que le muestre todo su poder sin perder el control. Y con una sonrisa desafiante que enojaría a Brokuta. Daría inicio al combate. En lo que Brokuta, cargando su poder, pasaría al estado Ikari, diciendo que le demostrará todo el control que tiene. Y volando a gran velocidad. Trataría de conectar un potente golpe a el emperador. Pero apareciendo detrás de este y pasando al Super Saiyajin le conectaría un potente golpe en la cabeza del emperador, pero se daría cuenta de que el emperador lo detendría con una mano. Para luego mandarlo a volar hacia adelante con tanta fuerza que Brokuta pasaría al estado Dios. Y mirando al emperador diría que ese sí fue un buen ataque, pero ya vio su poder en la batalla de Gohan y pasando al Super Saiyajin Blue. Volaría a gran velocidad para conectar un potente golpe en el estómago del emperador. Pero este lo esquivaría con facilidad. Para luego colocar su dedo en la cabeza de Brokuta enterrándolo contra el suelo mientras se burlaba de él. Y de cómo tres patéticos seres tuvieron que fusionarse para crearlo, en lo que llenándose de ira, Brokuta se levantaría mientras liberaba el ki legendario pasando a su forma de dios legendario. Se teletransportaría logrando zafarse del emperador. Pero apenas se estaba reincorporando. Vería como el puño del emperador aparecería de golpe y sin poder esquivarlo lo recibiría de golpe y lo mandaría a volar. En lo que al tratar de reincorporarse, escucharía un chasquido de dedos. Y un cubo gigante aparecería aplastándolo. Este era una gran sorpresa, el metal era muy duro, más fuerte que cualquiera que haya visto y su peso era tremendo al punto que creaba su propio centro gravitatorio. Aunque este era inmenso como si fuera un agujero negro de grandes dimensiones. En lo que Brokuta, cargando todo su poder y con un poderoso grito de ira, lo destruiría sin más remedio, pero la energía liberada por la explosión del material al ser destruida le causaría un gran daño a la triple fusión. Y para empeorarlo, el emperador, posicionándose como si cargara un arco, le lanzaría una flecha negativa que le causaría al enterrarla en el pecho de Brokuta le causaría un dolor extremo para luego decirle que eso no para hasta que se rinda. Pero incrementando su tamaño y envuelto de poder maligno, Brokuta se levantaría y se lanzaría en contra del emperador. Este último, poniéndose a la defensiva, pasaría a esquivar y contraatacar al iracundo Brokuta. Pero logrando esquivar y atacar cada uno de sus ataques. Ambos guerreros parecían estar al mismo nivel. Pero el descontrol de Brokuta lo volvía predecible. Siendo que el emperador tenía la ventaja a pesar del que poder de Brokuta lo estaba superando de a poco. En lo que el emperador, poniendo ambas manos en el pecho de Brokuta y con un brillo que parecía un ataque, aparecerían cadenas que sostendrían a Brokuta. En lo que, alejándose en dos pequeños saltos, diría que perdió y a punto de lanzarle un ataque, un látigo de ki blanco aparecería sosteniéndolo de un brazo. Sorprendido vería que era Brokuta, pero con el ultra instinto, y a punto de atacarlo otro látigo de ki, pero esta vez púrpura, le sostendría el otro brazo. Pensando en lo sorprendente de la situación. Para que luego de un destello verde terminaría recibiendo una poderosa patada en el estómago por parte del Brokuta legendario. Siendo que este, al poder cambiar su tamaño, pudo liberarse de las cadenas. Y con un mejor control comenzaría a dar una lluvia de golpes, diciéndole si le está mostrando que es digno. Pero entre los golpes Goku emperador se volvería humo, haciendo que Brokuta lo atraviese. Para luego el emperador volver a formarse y conectando un poderoso puñetazo en el rostro de Brokuta. Diciendo que sí logró pasar, pero vería como los dos Brokutas con el ultra instinto y el otro con el mega instinto se volverían energía pura y yendo a gran velocidad se unirían a Brokuta y con una nueva forma diría que sí cree que puede derrotarlo.
siendo que con una sonrisa el emperador pasaría al Super Saiyajin, sorprendiendo a todos de que era un Saiyan, para que luego libere energía divina y maligna. Y con una velocidad demencial conectaría un golpe en la nuca que desmayaría a la triple fusión, en lo que diría que el siguiente pase. Mientras lanza a Brokuta a sus gradas. Siendo que el siguiente en pasar Bekkan. El emperador lo vería diciendo que es raro que Vegeta es el que no pasó. Ya que a Bekkan lo tenía en mente como el más poderoso de su mundo a pesar de que es otra fusión. Siendo que Bekkan le diría que no hará falta ya que lo vencerá. En lo que el emperador con una sonrisa le diría que sabe todo el poder que tiene y que no cabe duda de que lo pueda vencer. Pero que no todo es poder y algo que se olvidan todo es el poder manipular la realidad mismas. La magia es algo que le pueda dar la victoria. Siendo que el combate daría su inicio en lo que Bekkan pasaría al estado bestia de golpe con una gran explosión de ki. En lo que mirándolo fijamente diría que ahora lo va a derrotar, el poder que tiene y las transformaciones lo dejará demostrar que no será nada. Su poder, su magia y control de realidad no lo salvará de una fulminante derrota. Siendo que el emperador volviendo a pasar al Super Saiyajin. Se abalanzaría contra Bekkan quien desviando el derechazo del emperador para luego conectar un izquierdazo directo en el rostro del emperador. Pero este último se haría humo atravesando a Bekkan para luego aparecerse detrás de él aplicándole una llave mata leones. Sin soltar a Bekkan le diría que si tiene una forma de zafarse con su poder. En lo que Bekkan pasaría a transformarse en el Mystic para luego pasar al Mystic 2 conectando un cabezazo en el rostro del emperador lograría soltarse. Para luego volar a gran velocidad conectando un rodillazo al emperador quien tratando de reincorporarse esquivaría el ataque de Bekkan a duras penas. Para luego de un poderoso grito le lanzaba un rayo con la punta de sus dedos, pero Bekkan estando aún creído por su poder recibiría el ataque de lleno. Pero esto lo terminaría humillando, quedando totalmente paralizado caería al suelo. Su cuerpo no se retorcía de dolor. No sabía dónde encontrar la fuente de ataque aunque lo recibió en el pecho no tiene forma de romper el ataque para moverse. Pero el emperador le diría que no se moleste en buscarlo. El ataque que lanzó era del tipo energía natural, como un rayo eléctrico. Así que con toda esa corriente afectándole en los nervios no lo dejara mover sus músculos. En lo que Bekkan le diría que no es todo lo que puede hacer. Incrementando su poder, haría aparecer rayos en su cuerpo. En lo que uno de estos atacaría al emperador quien tuvo que esquivarlo. Para que luego cientos de estos lo atacarían. El emperador esquivaría todos y cada uno de estos, en lo que Bekkan poco a poco movería su cuerpo diciendo que lo está logrando con su mismo poder y voluntad. En lo que una barrera de ki lo comentaba a ayudar a moverse. Diciendo que con este tipo de energía cubriéndolo no podrá tocarlo siendo Bekkan se abalanzaría contra el emperador. Pero este último se transformaría nuevamente, esta vez parecido al Super Saiyajin 5. Y con gran maestría lograba esquivar todos los puñetazos de Bekkan. En lo que este último al intentar crear una explosión de ki sería golpeado por el emperador logrando causar un enorme daño. En lo que con una explosión de ki activaría nuevamente su máximo poder. Pero en ese instante la fusión se perdería siendo que el emperador volviendo a su estado base les diría que eso es lo que hablaba, a pesar de ser poderoso. Demasiado poderoso su poder viene de la magia y con magia podía ser derrotado con suma facilidad. En lo que ambas fusiones pasarían a su máximo poder para atacar. Pero agitando su mano y diciendo la palabra duerman. Ambas fusiones caerían rendidas en lo que Vegeta aparecía frente a el emperador. Siendo que con otro movimiento de manos haría que ambas fusiones aparezcan en sus gradas. En lo que el último combate del mundo 10 comenzaría. Y Vegeta pasando a la fase 9 Dios. Le diría que vio su poder así que podrá derrotarlo con todas las técnicas que aprendió. Lanzándose a gran velocidad. Le conectaría un golpe devastador al emperador. Este no esperaba recibir un golpe tan devastador. En lo que Vegeta a gran velocidad daría una lluvia de golpes. Pero el emperador utilizando un golpe certero en el estómago de Vegeta lo mandaría a volar. Pero sin que se dé cuenta Vegeta aparecería frente al conectando un poderoso derechazo en el estómago del emperador. Obligándolo a utilizar el Super Saiyajin. Pero al transformarse notaría una sonrisa burlona de parte de Vegeta quien pasaría rápidamente a la fase 9 Blue. Y con gran velocidad iría contra el emperador quien moviéndose rápidamente trataría de conectar un puñetazo pero Vegeta de un gran impulso desviaría el puño del emperador para conectarle un potente golpe en el rostro. Siendo que Vegeta pasaría a conectar una serie de golpes y patadas. En lo que el emperador al intentar contraatacar Vegeta aparecería por encima lanzándole un poderoso Big Bang.
Pero el emperador de un gran impulso le golpearía el estómago a Vegeta haciéndole escupir sangre, para que luego tomando su pierna lo lanzaría con gran fuerza hacia el suelo. Vegeta vería al emperador como pasaba a su forma final. Y incrementando su poder iría contra Vegeta, quien pasando a la fase 9 con la fase 6 Blue Evolution. En lo que el emperador le preguntaría cómo se llama esa transformación, Vegeta le diría que no sabe ya que no está completa, pero que está a punto de completarla. Y con una sonrisa volaría a gran velocidad, siendo que ambos guerreros chocarían puños. Siendo que demostrando que estaban al mismo nivel, ambos guerreros comenzarían a intercambiar golpes. Pero pareciendo que sería una batalla por desgaste, el emperador empezaría a utilizar magia. Era increíble cómo utilizaba el control de realidad para crear agujeros negros, utilizándolo para poder distraer a Vegeta. Aunque lo más increíble era su maestría en lo astral, cada golpe que acertaba parecía que le hacía escapar el alma a Vegeta. En lo que Vegeta logrando mandarlo al aire con un potente uppercut. El emperador con un movimiento de manos se multiplicaría, esta vez eran cientos y lo peor es que todos tienen el mismo poder. Vegeta se sorprendería al verlo, pero sí trataría de incrementar su poder diciendo que no es el único con conocimiento en la magia. Y creando una burbuja de magia. La haría explotar haciendo que todos los clones queden inmóviles para luego levantar su palma y de unos rayos que salían de esta área que cada clon sea destruido, pero el emperador viéndolo con una sonrisa. Diría que tal parece es un guerrero completo. Pero le falta algo fundamental en un guerrero. Poniéndose frente a él, tomaría su cabeza. Logrando meterse en su mente, vería a Zaiko y a todos los guerreros que Vegeta asimiló. Siendo que el emperador diría que solo basta con un toque golpeando a Gasta haciendo que salga como magia del cuerpo de Vegeta. Siendo que mirando al dragón de una estrella a punto de golpearlo, de un rayo salido de sus ojos lo golpearía y lo sacaría del cuerpo de Vegeta. Todos en las gradas se sorprendería en ver al dragón y al ver cómo namekianos salieran del cuerpo de Vegeta. Mientras que en su mente y su alma, Vegeta tenía una gran lucha junto a Zalama. Estos guerreros, a pesar de darlo todo, no podían contra el emperador, que con gran maestría contraatacaba a cada golpe que lanzaban. Cada ataque físico, energético y mágico no acertaban ni uno. Siendo que sin más remedio Zalama chasquearía los dedos. En lo que acto siguiente Zaiko sería liberado y de un poderoso grito volaría hasta el emperador, conectándole un poderoso golpe en el rostro a En lo que Vegeta diría que no son los únicos acá, en lo que el emperador diría que no importa y que sacaría a todos. Siendo que aparecería Super Cell, conectando una lluvia de golpes. En lo que el emperador diría que va a sacar a todos. Siendo que Vegeta vería impotente como Zaiko y Cell se los enfrentaban. En lo que lleno de rabia se abalanzaría, pero notaría algo. A diferencia de los otros, el emperador se concentraba más en los demás que en él. Siendo que enemigo le diría que no hay forma de que lo derrote. Que es muy débil para incluso verlo como oponente. Estas palabras llenarían de ira a Vegeta. Pero Zalama le diría que se concentre y que elija otro camino. La ira y el orgullo no es el camino para obtener su verdadero potencial. Siendo que Vegeta, recordando las innumerables transformaciones de los otros guerreros, tantas formas de obtener poder e incluso las habilidades de otros. Siendo que Vegeta comenzaría a meditar en una barrera de ki. Mientras sus asimilados se enfrentan al emperador. El tiempo pasaría y con un suspiro Vegeta saldría de su meditación. Y pasando al Ultra Mega Instinto diría que ya lo podrá vencer. Para acto siguiente pasar al Omnigod diciendo que nunca podrá vencerlo. Todos los guerreros atacarían al emperador, y con una sonrisa Zalama levantaría su bastón y con un gran brillo encerraría a Zaiko nuevamente y sacaría del trance mental a Vegeta y al emperador. En lo que antes que el emperador reaccione, Vegeta pasaría al Omnigod y le conectaría un potente golpe en el estómago a Pero el emperador, viéndolo sin sufrir daños y sin moverlo ni un músculo, le diría que ya puede pasar a la final. Siendo que Vegeta diría que si ya no quiere pelear. Pero el emperador le diría que no es necesario, aunque vio que tiene muchísimo potencial por los absorbido que tiene. Aún le queda una transformación, pero eso indica un gran sacrificio. En lo que viendo a todos los guerreros que sacó del alma de Vegeta, levantaría su mano y comenzaría a ver a todos. Encerrándolo en la palma de su mano junto a la esfera de una estrella. Dándoselo a Vegeta le diría que elija bien cómo avanzará con su poder para luego mandándolo con una técnica de cambio a sus gradas, haciendo aparecer una pequeña roca. Siendo que mirando al mundo 32 diría quién es el primero en aparecer. Aunque la duda estaba de quién participaría. También, vieron el gran poder de ese guerrero y Zaiko sigue inconsciente. Aunque Kumber diría que él pasará primero.
y en el momento de pisar la arena de combate pasaría a su máximo poder. El combate daría su inicio y el emperador activaría una barrera de ki para que el calor de Cumber no le afecte. Siendo que Cumber comenzaría a atacar, pero el emperador con gran facilidad esquivaría cada uno de los ataques. Viendo el gran esfuerzo de Cumber diría que es admirable que lo dejaría pasar. Pero aún no descubrió su potencial, en la que Cumber con una sonrisa diría que capaz que sí. Mientras se elevaba en el aire creando una esfera de fuego diría que hasta ahora no demostró su técnica más poderosa. Siendo que una barrera se pondría en las gradas y una onda de calor invadiría la arena de combate poniéndolo completamente al rojo vivo. Siendo que el calor que había podía destruirlo todo. Aunque la barrera del emperador lo mantenía a salvo, pero no mucho tiempo, esta se estaba rompiendo por el calor abrasador. Pero el emperador era alguien con muchos trucos y creando una esfera negra comenzaría a absorber la energía liberada por Cumber. Aunque no lograba absorber toda la energía liberada, sabía que el poder de Cumber era un peligro en lo que volando a gran velocidad rompería la barrera y golpearía con gran fuerza a Cumber, pero vería que este caía sin energía. En lo que el emperador diría que de verdad era una verdadera pérdida, pero la arena de combate se restauraba. Cumber cambiaría de apariencia y levantándose nuevamente mirando al emperador diría que ya descubrió la fuente de su poder. En lo que el emperador yendo a atacarlo sería detenido de golpe por una onda de ki. En lo que Cumber diría que su primera transformación le daba el poder del movimiento y esta forma es la quietud. En lo que con una sonrisa Cumber conectaría un potente golpe al emperador. Pero notaría que el emperador no se movería. Siendo que desactivando su técnica vería volar a un desorientado emperador, quien viendo sin entender nada, se teletransportaría detrás de Cumber conectando un poderoso golpe de mazo lanzándole con gran fuerza contra el suelo, en lo que Cumber se levantaría a duras penas. Viendo al emperador, quien estando en el aire le diría que le preocupó por un segundo, pero que esta fue una buena batalla rápida, diciéndole que aprobó para las finales. Diciendo que pase el siguiente guerrero. En lo que Vegeta pasaría diciendo que le demostrará su verdadero poder, pasando rápidamente a su forma Eita Omnigod. Pero el emperador diría que él ya aprobó. No tiene nada que demostrar y no puede enseñarle nada, solo le puede decir que puede obtener más poder si lo mantiene más tiempo, y viendo a Zaiko despertándose diría que ya pueden pasar a la final, diciendo que las finales comiencen. Mientras se elevaba a su trono diría que pase los primeros peleadores. Los primeros guerreros anunciados serían en lo que el emperador diría que luchen por turnos nuevamente, pero se definirá como uno solo el más fuerte de este torneo. En lo que anunciará los siguientes combates. Serían en estos órdenes: Vegeta del mundo 10 contra Vegeta del mundo 32. Para que luego luchen Super Gohan contra Cumber y por último Brokuta contra Zaiko. Diciendo que los ganadores de enfrentarán entre sí para definir un ganador. Siendo que ambos Vegetas pasarían a la arena de combate. Viéndose fijamente se mirarían fijamente y sin esperar el anuncio del combate, pasarían a atacarse. En lo que en el impacto de sus puños Vegeta del mundo 32 pasaría a su forma Ita. Mientras que Vegeta peleaba en su estado base. Siendo que ambos guerreros lo daban todo. Pero aún reservando lo mejor para el final. Siendo que intercambiando golpes y ataques de ki. Vegeta le demostraba tener una mayor maestría en sus movimientos. Cada ataque era preciso y cada contraataque era casi perfecto. Nadie podía creerlo, pero su maestría en combate era igual al Ultra Instinto pero sin transformarse. En lo que la batalla se intensificaría y Vegeta demostraba una gran superioridad. Poco a poco lograba ponerse encima al Vegeta Eita. Siendo que este último, al notar que estaba siendo superado, pasaría al Omnigod de Eita, obligando a Vegeta a pasar a las fase 9 Dios. Siendo que ambos guerreros chocando puños crearían un gran estruendo. En lo que su batalla se intensificaría y parecía que podía llegar rápidamente a su clímax. La batalla los estaba cansando. Ninguno quería ceder y no dejaban de incrementar su poder. Pero el que llevaba mejor el poder explotar al máximo su poder era Vegeta del mundo 32. Ya que tras una explosión de poder alejaría a Vegeta, demostrando tener mucho más poder, que no deja de subir y elevándose en el aire le diría que es mejor que no se vuelva a levantar porque su poder nunca parará de crecer y será el ganador del combate. Y cargando su poder de una manera explosiva superando sus límites, Vegeta Eita prepararía su final flash lanzándolo con gran fuerza contra Vegeta. Viendo que no podría más, pasaría a la fase 9 de un alma entera con el Super Saiyajin Blue. Diciendo que él va a sacrificarlo todo para demostrar que es el más poderoso. Lanzando su ataque con gran poder contra Vegeta Eita.
El choque de estos ataques crearían un gran temblor, ninguno sabía quién podía ganar, pero algo era claro. Ambos guerreros incrementarían su poder mientras no dejaban de lanzar su ataque de ki. En lo que un Vegeta Az con el Omnigod, atacaría por la espalda a Vegeta Eita con un ataque imbuido de Akai. Siendo que Vegeta Eita terminaría recibiendo ambos ataques creando una gran explosión y cayendo Vegeta Eita con el cuerpo totalmente quemado. Mientras se estaba curando se levantaría diciendo que no caerá tan fácil. Y volando contra Vegeta Az, terminaría recibiendo un potente golpe en la espalda por el Vegeta Omnigod. Siendo que sería levantado por el pelo mientras que Vegeta Az volando a gran velocidad tomaría la cabeza y el pecho de Vegeta Eita haciendo que este pierda su transformación para luego conectar un golpe con ambos puños y tomando así su victoria. Viendo el poder de Vegeta dirían que no utilizó todo su poder pero se ve que va a optar por otro lado. Y que habrá que tener cuidado pero si atacan con todo de una podrían derrotarlo rápidamente con los primeros golpes, siendo que los siguientes guerreros pasarían siendo Super Gohan de un lado y frente a este pasaría Kumber. Siendo que el combate daría su inicio y ambos guerreros comenzaría a incrementar su poder. Siendo que pasaba por sus transformaciones Mystic hasta llegar a la poderosa forma del Mystic 3 mientras que Kumber pasaba a su fase 11. En lo que Gohan le preguntaría si de verdad piensa que puede vencerlo, pero Kumber le diría que no lo cree, es una realidad. Su derrota sería muy satisfactoria ya que viendo su poder en Gohan del mundo 8, sabría que tiene un potencial aún más poderoso que él. En lo que impulsándose a gran velocidad conectaría un potente derechazo a Gohan que lo impactaría enormemente en el suelo, para luego darle una lluvia de golpes consecutivos contra el suelo pero en un movimiento rápido Gohan lograría zafarse pero cuando pretendía estar alejado Kumber se acercaba rápidamente con ataques de energía. Y estando cerca le daba una lluvia de golpes. El peligro no era su poder abrumador que seguía creciendo, el problema era su técnica más atroz. La extinción por medio de su energía. Siendo que se cubriría con su propia energía para luego incrementar su poder al máximo y transformándose en el Mystic 4. Kumber lo vería diciendo que al parecer sí es mucho más fuerte que él. Pero en esta batalla la técnica será lo que prevalecerá y en este mundo él es el que desarrolló una transformación capaz de controlar los aspectos de la existencia siendo que Kumber creando una esfera de fuego pasaría a transformarse. Siendo que Gohan pensaría un segundo y se daría cuenta de que si Kumber completa la transformación lo más seguro es que pierda por las habilidades de Kumber. Siendo que volando a gran velocidad y cargando su cuerpo con una barrera para cubrirse de los ataques de Kumber. En lo que conectaría un poderoso golpe a la esfera de energía de Kumber. En lo que esta explotaría llenando la arena de combate con la energía de Kumber. Aunque parecía algo insignificante para guerreros que pelean leyendo el ki estaba haciendo a Kumber invisible. Y difícil de pelear. En lo que Gohan asustado y sabiendo que si llega a tocar la energía de Kumber estaba acabado. En lo que vería como Kumber en su forma de fuego estaba frente a él. Y volando a gran velocidad conectándole un puñetazo a Gohan. Para luego darle una lluvia de golpes, en lo que Gohan poco a poco se estaba adaptando y logrando superar a Kumber. Cada golpe era desviado como si fuera un niño para que luego con una sola mano comenzaba a desviar cada golpe de Kumber. En lo que de repente se sentiría más lento. Viendo como una esfera verde lo estaba envolviendo. Siendo esta la habilidad del clon de Kumber. En lo que Gohan sin más remedio pasaría a incrementar su poder hasta su límite, diciéndole a Kumber que se prepare que este no es su máximo poder. Siendo que Kumber le diría que este no es su máximo poder. Puede sentir dentro de él como hay muchísimas más habilidades. Así que es capaz de obtener el control total de lo que existe. Y con una sonrisa diría que cada vez logra comprender mejor su poder. En lo que Kumber de fuego se elevaría juntando sus manos crearía una esfera de ki que comenzaba a absorber toda la energía a su alrededor. Siendo que el emperador vería esto y se daría cuenta que se equivocó al pensar sobre el poder de Kumber, levantándose para ver mejor la batalla. En lo que Gohan sentía como perdía poder mientras que Kumber lo incrementaba más aún. Siendo que Gohan iría a atacarlo pero se sentía aún más lento, pensando que primero tenía que acabarlo a él, se prepararía para lanzar un meque con sapo. Pero este ataque sería absorbido por el Kumber de fuego, incrementando aún más su poder. Gohan se preocuparía por el hecho de que no puede hacer nada. En lo que de la esfera de ki de Kumber saldría otro Kumber. Este nuevo Kumber se elevaría en el aire y mirando a Gohan le diría que aún no es todo lo que tiene y volando a gran velocidad golpearía a Gohan. Quien daría una explosión de poder antes de recibir el golpe para poder tanquearlo. Pero este golpe le causaría un daño tremendo que lo mandaría a volar. Este golpe que terminó recibiendo era raro.
No fue poderoso, pero sin duda fue devastador, en lo que este Cumber nuevo le diría que su golpe no fue físico sino que espiritual. Por eso le causó mucho daño. No le pegó al cuerpo físico sino a su alma, y no hay defensa que tenga para eso, siendo que Gohan, viendo con horror, se daría cuenta que no tiene de otra que darlo todo. Siendo que Gohan pasaría a incrementar su poder hasta su límite, rompiendo toda barrera posible y con un dolor terrible que le haría sangrar todo el cuerpo, desgarrando sus músculos. Gohan pasaría al increíble Mystic 4 Ultimate, superando todo límite posible y demostrando nuevamente ser un guerrero de potencial terrible. Diría que ganará este torneo. En lo que Gohan se abalanzaría con gran velocidad contra Cumber espiritual, pero un gran brillo lo detendría, siendo que el Cumber verde haría aparecer un portal con cientos de Cumber, aunque la mayoría eran tan débiles que morían por el simple hecho de sentir el poder de Gohan. Pero los pocos que aguantarían irían al ataque. Pero el poder abrumador de Gohan haría acabar a cada uno con unos simples golpes. En lo que la batalla contra el Cumber de fuego se intensificaría. A pesar de poder soportar cada golpe de este y tanquearlo como si nada, el peligro estaba que se estaba haciendo más fuerte al absorberle el poder poco a poco. Pero el verdadero peligro era el Cumber espiritual, quien a pesar de ser más débil era peligroso por el simple hecho de golpear el espíritu. Poco a poco la batalla se complicaba y se podía poner peor. Varios Cumber se volverían Ozaru, aunque seguían siendo más débiles. El hecho de que eran más grandes hacía difícil ver a los elementales. Aunque no podía creer que hayan tantas transformaciones que tiene Cumber. Incluso transformaciones únicas como la fase 9 y las formas negativas, siendo que Cumber verde le diría que todo esto son clones temporales. En lo largo del Megaverso él obtuvo muchísimas transformaciones. Incluso una transformación tan buena como la de él. Aunque al Cumber más poderoso no puede traer otro igual de bueno. Siendo Gohan estaría perdiendo poco a poco su poder por el Cumber de fuego. Decidiendo acabarlo de una buena vez por todas. Crearía una explosión de ki con su cuerpo, alejando a todos los Cumber, para luego con su propio estado de ki, electrificándolo y llenarlo tanto de su propio poder, haría que muchos Cumber sean desintegrados. Siendo el único capaz de poder soportarlo el Cumber de fuego. Siendo que en lo que Gohan de un poderoso grito poco a poco incrementaba su poder. Pero de una forma extraña Gohan terminaría sufriendo un poderoso golpe que lo noquearía, siendo que todos los Cumber caerían agotados y estarían desapareciendo. Siendo el único de pie el Cumber de fuego, viendo a todos derrotados y a Gohan tirado en el suelo perdiendo su transformación. Para luego ver a posiblemente la segunda versión más poderosa de él. Siendo Cumber Mystic, para luego ver que este desaparecería. Siendo el final de esta batalla para que luego pasen los últimos, siendo estos Brokuta y Zaiko. Estos dos se mirarían fijamente, en lo que Zaiko pasaría rápidamente a su transformación demoníaca para que luego ver cómo Brokuta pasaba a su transformación más poderosa. Siendo esta la combinación de su forma diso legendario con las doctrinas y el poder maligno, siendo tan poderoso que era capaz de enfrentarse Zaiko. O eso pensaba Zaiko. Se comenzaría a reír diciendo que no va a utilizar todo su poder. No porque pierda el control, sino porque va a absorberlo y tomará todo su poder y vida. En lo que Brokuta con una sonrisa diría que su poder solo seguirá creciendo. Siendo que la batalla comenzaría y Brokuta golpearía con gran fuerza a Zaiko, pero logrando causarle un poco de daño. Pero Zaiko le conectaría un golpe tan potente que lo mandaría a volar. Siendo que Zaiko lo seguiría rápidamente, logrando conectar una serie interminable de golpes, pero dos látigos aparecerían detrás tomándolo de ambos brazos, en lo que Zaiko vería como un Brokuta con el Omnigot sin sellos. Sin poder creerlo y a la vez feliz porque al absorberlo podrá incrementar su poder. Diría que esta es una buena ocasión para demostrar de lo que es capaz. Siendo que Zaiko comenzaría a absorber las energías de Brokuta Omnigot por medio de sus mismos látigos. Pero sin que pueda reaccionar aparecería el otro Brokuta logrando tomarlo y con una explosión de ki con rayos de Akai trataría de causarle daño a Zaiko. Este último gritaría de dolor para acto siguiente comenzar a reír. Abriendo su boca comenzaría a absorber a Brokuta. Este trataría de zafarse aunque no pueda y con horror todo el mundo vería como Zaiko devoraba a Brokuta. Su cuerpo, su energía, su espíritu no dejaría nada para luego ver al otro Brokuta diciendo que es el siguiente, siendo que Brokuta comenzaría a temblar. Aunque se emocionaría por el combate. Dispuesto a morir por obtener el poder máximo. Cargando su poder al máximo y tratando de incrementar su poder a todo lo que da, diría que él será la fusión más poderosa y en una explosión de poder libraría hasta la última gota de poder. Llegando hasta su máximo y de un grito de dolor mezclaría todas sus transformaciones y con una explosión
Como si moriría logrando mezclar toda su divinidad y gritando de alegría volaría a gran velocidad contra Zaiko conectando un puñetazo en el rostro. Tan poderoso que sacaría volando a hacer activar todo su poder. Y lanzándose con gran velocidad en contra de Brokuta. Impactándole contra el suelo con tanta fuerza que parecía romper el estadio en lo que Zaiko tomando los brazos contra el suelo, abriría la boca y comenzaría a volver a Brokuta. En lo que Brokuta comenzaría a gritar. Para luego comenzar a reírse, diciéndole que él también lo engañó. Y que al fin lo derrotara haciendo que Brokuta crearía otra espada aquí cortándole el cuello a Zaiko para luego con un pulso de energía desde su pecho y como si se iluminara su corazón y saliendo de esta brillando hasta su mano y iluminando con gran intensidad en sus venas. Marcando todos sus huesos. Este pulso tan rápido como la luz llegaría hasta su espada entrando en el cuerpo de Zaiko haciéndole explotar. Diciendo que esta victoria será solo de él y que mostrará todo el poder que puede llegar a tener. Y podrá tener mucho más poder, viendo directamente al mundo 8 con una sonrisa. Siendo que Brokuta diría que solo le falta una cosa para ser muy poderoso. Yendo directamente a su mundo para decir que no hay tiempo en lo que el emperador diría que pueden pasar los últimos para terminar esta batalla antes de que todo empeore. Siendo que los guerreros se mirarían para pasar diciendo que sí es momento de terminar esto y que es mejor hacerlo ahora, siendo que todos pasarían y Brokuta miraría preocupado diciendo que no hay tiempo que pasara nomás. Y tratara de hacerlo por él mismo la obtención de más poder. Punto. Batalla daría su inicio y los guerreros se mirarían sin sacarse los ojos de encima. Cada uno estaba atento al mínimo movimiento hostil de cada uno pero en lo que todo el ambiente se hacía tenso y a la perspectiva de todos. Hasta que sus intensos gritos invadan toda la arena de combate siendo los tres quienes alucinó con poderosos gritos que parecían romper las barreras de las dimensiones y la realidad. En lo que los tres guerreros pasarían a transformarse. Cumber pasaría a su transformación de fuego. Seguido con Brokuta que pasaría a su nueva transformación, mientras que Vegeta pasaría a su fase máxima. Los tres guerreros mirando fijamente y como si estuvieron esperando eso toda la vida. Como si nacieron para eso. Y en menos de un nanosegundo ambos guerreros a gran velocidad lograrían conectar un golpe a cada uno al otro. El golpe de estos tres retumbaría los cimientos de la realidad mismas para luego continuar con la batalla, nadie podía entender la batalla. La velocidad de estos y la fuerza parecían que se atacaban al mismo tiempo en lo que su pelea parecía coreografiada, sus movimientos fluidos lo hacían bastante elegantes. Cada uno golpeaba al otro sin falta pero mientras incrementaban su poder, la batalla se hacía despareja y las técnicas predominaban, en lo que Cumber alejándose comenzaría a absorber el poder de ambos guerreros. Mientras que Brokuta y Vegeta intensificaban su pelea. Golpe, patadas y ataques de ki. Todo era utilizado pero ninguno podía contra el otro parecían estar al mismo nivel aunque esto era una farsa. A pesar de que Brokuta estaba en su máxima transformación no lo estaba dando todo y solo se pasaba jugando con Vegeta. Siendo que Vegeta al querer darle un potente derechazo sería detenido de golpe por Brokuta quien con una sonrisa diría que ya terminó de jugar y conectándole una poderosa patada en el estómago que lo sacaría por los aires a Vegeta. Quien al poder detenerse escupía sangre por el impacto recibido, y Tsunade miraría a Brokuta quien diría que esta victoria será sencilla ni Cumber ni él podrán vencerlo. Pero Cumber sonriendo diría que esta no es el final. Mientras hacía aparecer otra versión de él. Brokuta lo vería y diría que esta vez descubrió cuál sería su máximo poder. Y el peligro que representa. Pero lo derrotará fácilmente, en lo que un destello de poder lo abrumaría. Este era Vegeta quien superando cada límite estaba haciéndose más fuerte para luego demostrar una nueva transformación. Este pasaría a una nueva transformación. Para luego ir volando a gran velocidad conectando un potente golpe a Brokuta en lo que este sin tiempo a reaccionar crearía una gran aura de ki y volando a gran velocidad chocaría puñetazos con Vegeta. Este golpe cargado de energía crearía involuntariamente una dimensión de bolsillo haciendo que ambos guerreros peleen adentro de esta, en lo que Cumber viendo eso diría que será más fácil absorberle todo el poder o quemarlos directamente. Pero un ataque de ki lo impactaría con gran fuerza a ese Tendo siendo este dos Brokuta quienes se elevaron en el aire. Siendo que estos dos le dirían a Cumber que no es el único que puede crear clones. En lo que Cumber le diría que a diferencia del no crea clones de su mismo con su propio poder. Y mientras el Cumber temporal se elevaría en el aire diciendo que sus clones son temporales. Son versiones de él, en el infinito megaverso, y puede creer que hay versiones muy poderosas de él. Y con una gran sonrisa diría que la versión más poderosa de él aún no puede traerlo.
Pero cuando lo haga lo vencerá en un segundo. En lo que de una esfera temporal saldría un Cumber totalmente fuera de control. Este era un Cumber con la fase 16, la monstruosa transformación negativa. Este seguiría volando con gran velocidad contra uno de los Brokutas, en lo que el otro incrementando su poder crearía varios clones que se abalanzaría contra Cumber. Pero este haría aparecer otras versiones más que atacarían siendo estas más débiles, pero a la vez peligrosas. La batalla se hacía como ninguna otra, dos dimensiones diferentes pero conectadas estaban peleando tres colosos con poderes más allá de lo que los más ambiciosos podían desear. Por un lado estaba Vegeta el guerrero espiritual, que posee las almas de muchos guerreros. Por otro lado estaba Brokuta el guerrero fusionado que tenía un potencial de crecimiento y abismal, logrando mezclar los poderes más divinos y puros de los Saiyajin. Y por otro lado estaba Cumber quien buscando la omnipotencia ha llegado a obtener los poderes elementales más puros de la realidad y con la capacidad de traer a más de un guerrero de su mismo ser de diferentes realidades. En resumida cuentas es un ejército de una sola persona, con guerreros de su mismo ser que son tan poderosos que estaban al nivel de los más fuertes del torneo. Mientras que en la dimensión de bolsillo la batalla de Brokuta y Vegeta se intensificaba, y los dos guerreros estaban llegando así a sus límites. Lo dieron todo al 120%. Dejaban la vida en un interminable combo de golpes. En lo que de un pequeño portal aparecería un pequeño Cellbuzzer que miraría la batalla mientras que eso estaba desintegrando. Que volaría a gran velocidad mientras se hacía esfera hacia la batalla. La pelea entre Vegeta y Brokuta parecía llegará a su fin en un terrible empate. Para que luego en un movimiento brusco lo último de vida de Cellbuzzer golpearía en el brazo a Brokuta haciendo que este falle el golpe logrando Vegeta una buena apertura, siendo que conectaría un poderoso puñetazo a Brokuta. En lo que este trataba de reincorporarse Vegeta le conectaría un poderoso rodillazo en el mentón, seguido de un poderoso ataque de ki. Rompiendo toda la dimensión Brokuta caería al suelo totalmente agotado y Vegeta totalmente herido vería como varios Cumber estaban peleando contra otros en Brokuta. Estando ahora Vegeta recuperándose y curando sus heridas pensaría en darle una terrible paliza a los Cumber. Aunque lo mejor sería derrotar al principal, y volando a gran velocidad iría a acabarlo. Pero serían interrumpidos por una terrible explosión y de esta estaba Brokuta quien gritando con toda fuerza. Demostraría que estaba incrementando más su poder pero toda la energía pura que tenía se estaba oscureciendo. Dándose cuenta Vegeta que un ojo aparecería en la frente de Brokuta, y este calmándose poco a poco. Comenzaría a reír siendo que un terrible pesar llenaría toda la arena de combate siendo esto de Cumber quien comenzaría a gruñir diciendo que puede dar la vida por acabarlo siendo que Brokuta diría que puede hablar mejor. Ya que por una parte está cansado de luchar. Siendo que Cumber Verde cargaría su poder y atrayendo a los otros se unirían al Cumber espiritual. Haciendo que nazca un nuevo y único guerrero Vegeta se quedaría anonadado, siendo que Brokuta diría que si no hay más remedio va a hacerlo. Pero no va a perder tiempo. Viendo a todos los guerreros y sabiendo que había muchas más fusiones poderosas diría que al parecer perdió parte de él. Para luego elevarse en el aire y haciendo aparecer un clon de él. Aunque este demostraría ser peligroso. Ya que tenía la transformación más temible para una fusión. Este estaba en el Mystic. Diciendo este que no quería que esto se acabe aquí. En lo que este con una sonrisa y viendo fijamente a Cumber volaría a gran velocidad pasado al Mystic 3 con el poder Omnigod volaría contra Cumber chocándolo a gran potencia y llevándoselo lejos de la arena de combate. En lo que Vegeta viendo a Brokuta diría que es mejor acabarlo, siendo que este diría que no podrán vencerlo y con un chasquido de dedos harían que un temblor invadiría la arena de combate. Siendo que Vegeta vería aterrado como las fusiones gritarían de dolor mientras tomaban su cabeza. Estos estaban cargando su poder al mismo tiempo que se transformaban. Siendo que incluso la fusión de Gohan también gritaba de dolor, era increíble pero todos notarían que estos estaban siendo controlados mentalmente. Siendo que de repente los gritos cesarían por un momento la calma invadiría todo el lugar siendo que todas las fusiones pasando a su máximo poder atacarían a todos en la arena de combate. Una gran guerra campal comenzaría y todos los guerreros se prepararían para pelear. En lo que Vegeta en un gran impulso golpearía a Brokuta. Pero este pararía el golpe fácilmente y conectándole una poderosa patada en el estómago haría que Vegeta escupiendo sangre salga volando. En lo que una sensación de miedo lo invadiría pero a la vez lo calmaba. Y con total miedo mirando hacia atrás vería a una deidad vería a su más grande rival. En una transformación pura y divina. Este miraría fijamente a Brokuta y volando a gran velocidad tomaría del cuello a Brokuta y se lo llevaría de la arena de combate.
dejando a todos anonadados, en lo que la batalla se reanudaría en contra las fusiones. Vegeta podía ver cómo todos los guerreros caían poco a poco, decidiendo utilizar su último recurso y con un pulso desde su mano, haría que cada guerrero pierda su transformación. Para luego crear una lluvia de ataques de ki matando a todos. Pero terminaría recibiendo un poderoso puñetazo por parte de una fusión a la cual no pudo hacer que se destransforme. Este era Gohan, quien con una sonrisa diría que esta será la humillación más grande que tendrá y que nunca podrá vencerlo. Siendo que a punto de comenzar este combate una terrible onda de choque los desorientaría, siendo esto el resultado de una batalla que acabó con todo lo que existe. Estos estaban incontrolables, destruyendo todo a su paso, y con su poder que se fue más allá de sus límites haría que estos rompieran los cimientos de la realidad mismas. Los guerreros pensarían que sería su fin y las fusiones verían con terror la batalla, siendo que la batalla se reanudaría entre todos. Los guerreros entrarían en una gran cólera, terminando así esta historia. Punto.